Vamos a empezar con la clase de hoy. En la anterior clase vimos la investigación de la publicidad y a modo de recordar, vimos la parte de los pasos en el proceso de investigación. Los pasos en el proceso de investigación son analizar la investigación y definir el problema, realizar la investigación informal o exploratoria, según datos primarios y datos secundarios. Ya vimos de qué se tratan los datos primarios y secundarios dentro de una empresa para hacer una investigación de publicidad. Establecer objetivos de la investigación y realizar la investigación final. Y en la investigación final pueden ser dos tipos de investigación cualitativa e investigación cuantitativa. Y para esto hay diferentes métodos, que ahora sí vamos a entrar a nuestra presentación, que es la investigación de la publicidad. Los métodos básicos de la investigación cualitativa, ahora hablando en la parte cualitativa, vamos a ver que son técnicas proyectivas y técnicas intensivas. Ya. Las técnicas proyectivas, los anunciantes usan las técnicas proyectivas para entender los sentimientos, actitudes, intereses, opiniones, necesidades y motivos sobre un producto o un problema. Esta técnica nos va a ayudar a entender todos estos aspectos del cliente sobre un producto. Requiere la habilidad de un investigador experimentado. Entonces, las técnicas proyectivas van a determinar todos estos sentimientos, actitudes, intereses, opiniones, necesidades y motivos del cliente sobre este. Entonces, le voy a preguntar yo al cliente, ¿cuál es la actitud que toma hacia este producto? ¿Lo compra, no lo compra? ¿Por qué le gusta el producto, no le gusta? ¿Le interesa comprar el producto, no le interesa comprar el producto? Entonces, aquí voy a entender de cuál es la necesidad de este cliente sobre este producto o de un problema que yo esté investigando, esto dentro de mi tema objetivo de investigación. Aquí en técnicas proyectivas, el investigador es un investigador experimentado que realiza estas preguntas a este cliente y determina todos estos factores dentro de la investigación. Estamos hablando ya de una investigación cualitativa. Entonces ya el cliente me va a decir qué actitud toma sobre el producto, qué opinión tiene sobre el producto y todo esto, ¿no? Entonces todo esto va a retomar, va a investigar este investigador experimentado porque ya conoce del tema. En técnicas intensivas son entrevistas a fondo. Aquí se determinan los focus group. Se reúne diferentes tipos de personas y hablan acerca de un producto. Aquí ya es una entrevista grupal. También se puede hacer una entrevista personal, pero tiene diferente tipo de aspecto. Revela los sentimientos y comportamientos del producto. ¿Cuál es la diferencia? En técnicas proyectivas, el investigador va más allá. Va más allá de lo que el cliente siente, el cliente se comporta respecto al producto, sino busca otras características más acerca del producto, como ser la actitud, interés, opinión, necesidad. Aquí en técnicas intensivas solamente se basan cuál es el comportamiento del producto. ¿Lo compra, no lo compra, por qué lo compra? Y todo en relación al comportamiento y al sentimiento. Si ese producto le genera atracción, si la marca, aquí ya hablando de marca, no tanto de producto, porque el producto es más genérico. Entonces, ¿qué siente por la marca? De repente la marca es muy buena y es una marca tradicional que
durante varios años lo utilizan, entonces genera un sentimiento hacia la marca. Esto no siempre se da en focus group, también se da de manera personal. Métodos básicos de la investigación cuantitativa. Aquí ya vamos avanzando con la investigación cuantitativa. Los métodos para recolectar datos cuantitativos. La observación de la información. Se puede dar por experimento o por encuesta. En el experimento, algunos comercializadores van a una zona geográfica, les doy un ejemplo acá. Entonces, en la investigación cuantitativa se da un experimento. La empresa, si digamos la empresa quiere introducir un nuevo producto al mercado, entonces ve una zona geográfica en específico, de repente una zona, puede ser zona norte o zona sur, e introduce este producto en esa área y después ve cómo se comporta el cliente. Si de repente el cliente va a preguntar qué es ese producto, de dónde viene, de qué marca es, o de repente no le va a generar una atracción. Y ponen una campaña publicitaria en esa zona. De repente ponen afiches en la tienda o en el sector y para presentar este producto nuevo que están lanzando en esa zona, ¿no? Entonces el cliente de repente va a ver la campaña, va a ver ese afiche, va a decir, ese producto parece ser bueno, entonces si lo encuentra en la tienda. Por ahí compra, por ahí no compra, de repente no le parece atractivo la campaña, entonces ahí se va a dar un experimento, o no logra entender el afiche, qué es lo que trata de decir, o qué producto en específico es, no entiende si es, digamos, una mermelada o un dulce. Ahí se va el experimento. Entonces, en este caso, la empresa ubica el producto en una zona geográfica y la campaña lo lanza en esa zona geográfica como método experimental. O la encuesta. El investigador obtiene información sobre actitudes, opiniones y motivaciones de los clientes actuales o prospectos en una encuesta. En esta encuesta se va a preguntar varias preguntas relacionadas a estos factores. Entonces, el otro paso de la investigación que habíamos llevado anteriormente, y les hago recuerdo un poco, en la anterior clase habíamos avanzado sobre pasos en el proceso de investigación. Entonces, uno de los pasos, el último paso sería interpretar y reportar los hallazgos. Este paso es el final, el informe final de la investigación. Debe ser comprensible para los gerentes de la campaña publicitaria y relevante para sus necesidades. Entonces, después de hacer toda la investigación, plantear los objetivos y demás, entonces aquí se da el resultado final. Este resultado final debe cumplir o responder a las necesidades del cliente y debe ser de mucha utilidad para los gerentes, ¿no? Aquí plantea el problema de la investigación. Aquí este informe lleva desde un inicio todos los pasos. Plantea el problema de investigación, plantea el objetivo de investigación planteado ya desde un inicio de la investigación, resume los hallazgos de esta investigación que se realizó, que pudo haber sido cualitativa o cuantitativa, y saca las conclusiones. Y ve, entonces ahí se determina si el producto es apropiado o la campaña publicitaria es la apropiada para este producto, o de repente en las conclusiones va a decir se necesita cambiar la motivación de compra porque no, la motivación que se presenta es muy baja, los clientes no generan una motivación hacia la compra, la campaña publicitaria de repente hay que mejorarla, o la actitud, o sea, en la parte de la actitud,
el cliente, no sé, como que lo duda antes de comprarlo porque en la publicidad impresa no se muestra bien el producto o de qué se trata el producto. Entonces, ahí en la parte de conclusiones, después de la investigación me va a salir si esa campaña publicitaria es la apropiada o de repente hay que mejorarla, porque después de eso ya se hizo una investigación, ¿no? Antes de eso. Cuestiones importantes al realizar la investigación de publicidad. Esto va más allá de los pasos. Para realizar una investigación de publicidad se debe considerar que la información sea válida y confiable. Esto después de hacer la investigación se debe constatar que sea válida y confiable. Válida, que sea libre de sesgos, es decir, sea libre de errores y reflejar la situación verdadera. Si yo estoy haciendo una investigación en una zona geográfica, esa zona ese estudio me tiene que reflejar lo que está pasando en esa zona. Si de repente el cliente dice que no reconoce el producto, entonces debe ser por alguien y tiene que ser verdadero. No es que a un cliente nomás lo dice, los demás dicen lo contrario. O en la realidad es lo contrario. Entonces tiene que reflejar la situación verdadera de lo que está ocurriendo. Y tiene que ser libre de errores, que no debe existir ningún error en alguna conclusión que se saque de la investigación. Debe ser confiable, debe ser repetible, producir el mismo resultado. ¿A qué me refiero con esto? A que el resultado de la investigación tiene que ser igual a lo que realmente está pasando. Es decir, si el cliente dice que el producto le parece bueno y la mayoría de la gente lo dice, que el producto tiene muchos beneficios y refleja eso en su campaña publicitaria, en sus publicidades impresas y todo, entonces la mayoría o el 60% de las personas lo dice. Entonces, si el 60% de las personas lo dice, y si yo como investigador voy a esa zona y pregunto nuevamente, entonces se corresponde ese 60%. Tengo que corresponder que ese 60% es el que dijo exactamente de que ese producto refleja buenas características acerca del producto. Entonces, depende, esta información de que sea válida y confiable depende de varios elementos. El método de muestreo o el diseño del cuestionario de la encuesta. Para que sea válido, para que sea confiable, depende de estos dos. Del método de muestreo hablamos netamente de estadística. Se toma en cuenta el universo. ¿Qué universo se está tomando en cuenta? Si es la ciudad, si es a nivel nacional, si es una región. Se saca una muestra. De la muestra se saca una unidad muestral, una población al cual yo voy a estudiar la investigación. Eso puede ser probabilístico, sacado según fórmulas probabilísticas, o no probabilísticas, en este caso experimental. Entonces, de acuerdo a esto, también se basa si es válida o confiable. Confiable en el sentido de no probabilístico, si es experimental, de repente la investigación no lo está haciendo un investigador experimental o un investigador que ya lleva mucho tiempo en esto. Entonces puede que no sea confiable. Y si no se está utilizando las fórmulas para determinar la muestra y todo eso, puede que no sea válido. Entonces, mucho depende del método de muestreo que se está utilizando y cómo se lo está haciendo la investigación para que sea válido y confiable. El diseño del cuestionario o de encuesta. Muchos sesgos de la investigación ocurre con un cuestionario mal diseñado y este cuestionario debe ser avalado por una persona. No es que cualquier persona pueda hacer un cuestionario, sí lo puede hacer, pero tiene que ser avalado por un investigador o por alguien que conozca del tema. Ejemplo les pongo. ¿Qué clase de jabón utiliza para un cuestionario, no? De repente de alguna marca. El cliente va a decir jabón
¿Qué clase de jabón? Jabón puede ser jabón de lavar ropa, puede ser jabón de lavarse las manos, o puede ser jabón corporal. Entonces, ahí ya existe un error en la pregunta. Y si me dice qué clase, puede ser de tipo como de clase de marca o de clase de si es basado en la calidad del producto, o sea, o qué tipo de jabón. O sea, aquí ya existe un error en la pregunta misma. Entonces, si hago una investigación con esta pregunta, ¿va a ser válido? ¿Va a ser confiable? Entonces, ahí está la cuestión. Por eso se determina, estos dos elementos son muy importantes para que la investigación sea efectiva. Porque si yo hago esta clase de preguntas, ¿será que mi investigación va a estar bien? ¿Va a ser lo más efectivo? ¿Voy a hacer una campaña publicitaria lo más efectivo posible? Entonces, ahí está la pregunta, ¿no? Entonces, si yo hago un cuestionario, tengo que avalarlo por una persona que me diga, de repente esta clase está mal o este jabón tengo que especificarlo. Entonces, yo de repente si yo puedo hacerlo, pero tengo que hablarlo sí o sí con alguien, porque según mi perspectiva puede que esto esté bien, pero para otra persona puede que lo entienda de distinta manera la pregunta que yo estoy realizando. El cuestionario debe probarse por anticipado, es decir, tengo que plantear preguntas y de esas preguntas tengo que avalarlas, tengo que probarlas anticipadamente antes de realizar la investigación. Y aquí les planteo un cuestionario de cómo se debe realizar para una investigación. Y les voy a decir, tiene la intención de comprar en, digamos, una marca de empresa, Manaco, entre ahora y el domingo, ¿tiene intención de comprar? Sí, no, ¿por qué? ¿No? Ahí le falta la pregunta, ¿por qué? ¿Tiene la intención de comprar algo en particular o solo echar un vistazo? De repente es una feria de zapatos, entonces, ¿tiene intención de comprar? Sí o de ver solamente. Entonces ahí me va a responder el cliente. ¿Ha visto algunos de los artículos que pretende comprar anunciados en, digamos, una propaganda publicitaria de la empresa? ¿Sí o no? Entonces, según la campaña publicitaria, ¿tiene intención de comprar o ha visto algún artículo en esa propaganda, en algún comercial? Entonces, ahí me va a responder el cliente. ¿Dónde vio anuncios de estos artículos? Si vio una publicidad impresa, si vio un comercial, entonces ahí me va a decir. Si vio en la televisión, si vio un volante, eso es importante, ¿no? Después de la investigación, después de repente de lanzar la publicidad, preguntarle al cliente, ¿dónde vio esa publicidad? Entonces ahí para generar un tipo de recordación, para ver dónde se publicita más. Esto es importante, esta pregunta es muy importante, porque si yo ya lancé la publicidad, entonces hago una investigación y le pregunto, yo lancé, como empresa, lancé la publicidad en televisión, lancé en correo, lancé en periódico, lancé en revistas, 4 medios. Entonces, ahí yo le pregunto al cliente, ¿dónde vio la publicidad de esa marca? Entonces el cliente va a decir en televisión. Y me sale que 50 personas de mi investigación me dijeron en televisión. Entonces ahí ya voy a tomar una conclusión de que la mayoría de las personas ha visto mi comercial en televisión. Entonces, el principal medio al cual yo me puedo dirigir hacia mi mercado sería televisión, en este caso de la investigación. Y otra pregunta, por favor, califique la inserción de la publicidad de la tal marca, como por ejemplo Manaco, en los atributos enlistados a continuación. Esto más habla del producto, si el producto luce barato, luce costoso, es dañado, o sea, es poco atractivo, atractivo. Entonces aquí me baso en una escala de Likert. La escala de Likert es muy importante, importante, aquí te dice, ¿no?
Entre más cerca coloque la X de la palabra de la izquierda a la derecha, más cree que se describe la inserción de importante. Ahí le pongo, ¿no? De que si es más hacia el 7 es importante y el 1 es menos importante. Entonces, el cliente va a decir, el producto luce barato o luce costoso. Entonces, yo le voy a decir, luce barato, porque 1, menos importante. Entonces, no es tan importante de repente el precio, ahí me va a decir el cliente, ¿no? Por favor, indique todos los tipos diferentes de personas enlistados a continuación a los que considere que atrae la inserción de la publicidad. Entonces, esta pregunta se refiere si yo lanzo una publicidad, una campaña publicitaria, esa campaña publicitaria que usted vio en la televisión, en el correo o en algún medio, ¿a qué personaje o a qué tipo de personas cree que es apropiada esa campaña publicitaria? Entonces voy a poner a personas jóvenes, a personas que visten conservadoramente, de repente es una publicidad de ropa, o a personas ricas, profesionales. Entonces ahí el mismo cliente me va a decir a qué tipo de personas está lanzado o puede ser lanzado esa publicidad. Esto ya es un tipo de cuestionario para la investigación, ¿no? Preguntas de encuesta efectiva. Debe cumplir con los atributos importantes como foco, brevedad y claridad. Expresa de forma simple y clara. Entonces, para yo hacer preguntas efectivas, no como en la anterior que les comuniqué, debe ser breve, debe ser bien claro, preciso y debe centrarse en lo que se quiere buscar. Por ejemplo, esta pregunta que les había dicho anteriormente, ¿qué clase de jabón utiliza? Entonces, ¿cómo yo podría hacer una pregunta que cumpla con estas características, que sea foco, o sea, que se concentre en una idea, que sea breve y que sea claro? Entonces yo podría decir, qué marca de jabón de manos utiliza? Entonces ahí cumplo con lo que es foco. Entonces me estoy basando en la idea de jabón de manos. Que sea breve, qué marca de jabón de manos utiliza. Entonces es claro, de ser simple y claro, que se entienda, que el cliente o a la persona que le voy a hacer la investigación, que entienda la pregunta. En la investigación se detecta cualquier sesgo y confusión, como esta pregunta que les dije, ¿no? Si es de qué tipo de jabón o qué clase, o sea, como que no se entiende. Entonces, ahí ya en la investigación se va a detectar. Si yo pongo, de repente me equivoqué y le puse qué tipo de jabón de manos utiliza, y la persona me va a responder, pero ahí voy a encontrar un sesgo, voy a encontrar un error, porque el cliente de repente me va a decir qué tipo de jabón, de repente me va a decir marca. O sea, yo como que estoy respondiendo a esta pregunta, puede que ponga qué tipo de jabón de manos utiliza. Entonces puedo decir un jabón económico o puedo decir un jabón de la marca tal. Entonces ahí va a tener un sesgo porque no sé, la pregunta no sé si se relaciona a marca o si se relaciona a la cuestión económica. Entonces ahí ya me va a dar el resultado con esos dos tipos, porque la persona de repente no ha entendido bien la pregunta al cual yo estoy lanzando. Y tabulación y análisis de datos. Entonces, en la encuesta efectiva se tienen que hacer estos análisis de datos. Los datos deben ser validados, editados, codificados y tabulados. Las respuestas deben verificarse y eliminar errores, pues como este error de la pregunta que hice, ¿no? ¿Qué tipo de jabón de manos utiliza como ejemplo, ¿no? Eso sería un sesgo, un error en el cual me saldría resultados como errores. Entonces, después ya de tener
la encuesta, después de tener los resultados, qué resultado, qué respuesta respondió. Entonces yo tengo que analizar todos esos datos y sacar conclusiones, obviamente como el resultado final del informe, como les había dicho, ¿no? Interpretar y reportar los hallazgos, esto sí o sí con la tabulación y análisis de datos. Se usa la tabulación cruzada, también se puede hacer una tabulación cruzada en el decir, a ver, las personas que son género, ahí le pongo femenino, masculino, que respondieron a la marca que utilizan. La marca de zapatos, digamos, ¿no? Marca BAT. Mayoría mujeres. Mujeres utilizan más marca BAT. Ahí me va a salir una tabulación cruzada. Eso es todo para la presentación de hoy de la unidad 4. Ahora voy a pasar, por si acaso tienen una tarea de esto, después les voy a decir de qué se trata. Antes quiero que vean sus resultados del examen que hicieron el día de ayer. Me dicen su nombre y les digo cuáles han sido las dificultades. Por favor, ¿quién quisiera ver su examen? ¿Me dice el nombre? Jorge Fernández. Ya, Jorge Fernández. La evaluación era sobre 60, por si acaso. Aquí ya tienes la nota de 31. 60 es solamente el examen. El resto del 40 incluye trabajos prácticos, presentaciones y todo lo que han hecho hasta ahora, ¿no? Entonces puede que esta nota suba. En la primera pregunta, ¿lo hiciste bien? Vamos a ir por las preguntas que no hiciste bien, ¿ya? Para reducir un poco el tiempo también. La segunda respuesta, como ves acá, primera pregunta, respuesta 1, bien. Pregunta 2, respuesta 2, bien. Pregunta 3. Al total de personas expuestas a un medio, ¿se llama audiencia? Se llama proceso de comunicación, ese era un error. Pregunta 4, está bien. Pregunta 5. Los elementos de, aquí es los elementos de mercado, aquí es mercado, no marca, y dinero dependen del potencial de ventas. Eso es la respuesta. Aquí le pusiste marca en vez de mercado y producto en vez de dinero. Entonces está mal la respuesta. La pregunta 6 está bien. Pregunta 7 está bien. Pregunta 8 está bien. Pregunta 9 está bien. Pregunta 10, 11, 12, 13, 14, 15. En la 16. Son elementos de la mezcla de medios, mercados, dinero, medios, mecánica y metodología. O sea, aquí la pregunta era, son elementos de la mezcla de medios, nada más. Entonces la respuesta es mercados, dinero, medios, mecánica y metodología. Y ahí te faltaba alguno, ¿no? Mercados, dinero, mensaje no incluye, el único que no incluye era mensaje. Y ahí era el error. Lo que se debe conocer del competidor para armar una estrategia de medios es presupuesto, medios y estación de ventas. Aquí pusiste presupuesto, productos, distribución y ventas. No es la respuesta correcta. La pregunta 18 está bien, la 19 también, la 20. Los objetivos de la mercadotecnia deben estar relacionados a generar valor al cliente, no al mix de marketing, como respondiste en tu respuesta. La 21 está bien, la 22 también. Entonces, ahí están las 22 preguntas, ¿no? Gracias, Lice. ¿Alguien, otra persona más que quisiera ver su examen? No, Lice, ya lo vi, ya lo revisé igual. Ya, René, ¿no? Ya, Sí, ¿ya lo revisaste? ¿Estás de acuerdo? Ya. sí. Ya, entonces, lo que tienen para hoy, antes de decirles lo que tienen que hacer, en el plan de publicidad ya les había dicho en la anterior clase
los comentarios de la revisión y eso, ¿no? Entonces, aquí nuevamente les estoy pasando, en la segunda parte del análisis de la situación, la revisión de la segunda parte del plan de negocios, ¿no? Que lo tenían que corregir y de repente se olvidaron por ese tema de los exámenes y eso, pero igual les estoy dando plazo, y esto por última vez, espero que no se olviden, hasta el viernes 24 de abril para que corrijan estos errores. Igual aquí está para que lo descarguen, ¿ya? Esto por una parte. Ahora, el trabajo que tienen que hacer ahora de esta investigación de publicidad, de todo lo que hemos presentado hasta ahora, es plantear 20 preguntas. Esto es sobre su plan de publicidad, por si acaso. Esto es para su plan de publicidad. Van a plantear 20 preguntas de un cuestionario antes de lanzar la publicidad. Como ya hemos visto esto de la investigación de la publicidad, van a hacer un cuestionario. Es como eso, digamos, ¿no? Como un ejemplo. Van a plantear 20 preguntas para su cliente, prospecto, su mercado, antes de generar una publicidad. Y 20 preguntas después de generar la publicidad. Estas 20 preguntas antes de generar su publicidad les va a ayudar a crear su publicidad. Y estas 20 preguntas después de la publicidad les va a ayudar a verificar si le hicieron bien la campaña publicitaria o no lo hicieron bien la campaña publicitaria. Entonces, estas 20 preguntas antes y después, en total serían 40 preguntas, lo van a presentar hasta las 10. ¿Les parece? En 1 hora. Y eso va a ser calificado, por si acaso. Ya, entonces sería del plan de publicidad, de lo que estuvieran haciendo, como son 2 personas, entre las 2 personas van a presentar un informe de 20 preguntas antes y 20 preguntas después. Entonces, trabajarían entre 2 personas, ¿no? Para esto. Lo presentan hasta las 10, por favor, y los voy a calificar. Ya, con eso terminaríamos entonces la presentación de hoy. Trabajen sobre eso y ahora les habilito en la plataforma para que lo entreguen su trabajo. Ya está bien, gracias, Lice. Hasta luego, hasta la próxima clase. Hasta luego. Hasta luego, Liz. Hasta luego.